Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar. Vas a salir en el videito ahí. Bueno, la idea de esta charla que me propuso el grupo es para explicar qué haríamos en una situación en la que nos falte el alimento. En realidad yo lo que quiero explicar con esta charla es qué alimentos, no solo qué alimentos, sino qué hábitos y cómo podemos elegir. Lo dividí en 3 aspectos a tener en cuenta. ¿Qué hábitos son importantes a tener como personas, como seres que habitamos acá en la Tierra? ¿Qué tipo de alimentos nos conviene consumir? ¿Y cómo sería la conservación de estos alimentos? Me pareció importante abordarlos desde estos 3 aspectos, no solo para una situación de escasez, sino para la vida misma. Entonces, creo yo que nos tenemos que preparar. Yo no creo que pasemos por una situación de falta de alimento, pero sí el concepto que más me interesa destacar en esta charla es el concepto de eficiencia, de cómo podemos ser más eficientes como seres humanos viviendo en esta tierra y qué alimentos qué alimentos y qué costumbres nos hacen más eficientes en nuestro funcionamiento y vida. Y además, otro aspecto que no es por menos importante, que es el punto 3 de la conservación. Me parece importante también, y muchas veces no se sabe qué hacer con los alimentos y cómo ser más eficiente el alimento que tenemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, lo más importante es el aspecto de hábitos, que está interrelacionado, como se ve acá, con el tipo de alimentos. Entonces, los hábitos que tenemos con respecto a la alimentación y a nuestra vida cotidiana, relacionados con el tipo de alimentos que consumimos a diario. Acá está el foco y voy a ir interrelacionando los 3 aspectos, porque están interrelacionados entre sí. Yo creo que esta charla es algo básico que se debería enseñar en el colegio, porque es algo básico para nuestro funcionamiento sobre la Tierra, ¿verdad? Como que saber qué comer, cómo relacionarnos con el alimento y hacer que nuestro cuerpo sea más eficiente y hacer que el alimento que tenemos sea más eficiente en el tiempo y en el uso que le damos cotidianamente. Entonces, bueno, es algo muy básico, pero bueno, por algo surgió la necesidad de esta charla, ¿no? De explicarlo. Bueno, lo primero que quiero destacar, voy a correr un poquito acá el video, es esto de trabajar en uno mismo. Es lo primero si vamos a abordar el tema de alimentación desde hábitos. Porque tampoco tenemos hábitos eficientes. Acá me parece que hay una persona más ahí que se suma, así que ya la agregué. Tendría que haber puesto que se vayan agregando automáticamente, pero bueno, se van sumando a la medida que vayan entrando. Bueno, entonces, nosotros para ser más eficientes fisiológicamente, funcionalmente o metabólicamente, como quieran decirle, que esto tiene todo que ver esos conceptos, tenemos que trabajar con nosotros mismos, con nuestra mente. Eso nos va a llevar a, fíjense que los 3 conceptos están interrelacionados. Entonces, nos va a llevar a trabajar con nuestra biología. Nuestra mente, aunque es la parte más, yo creo que es la parte más racional, pero es la más irracional, lo que yo creo de la mente. O sea, funciona por programas. Entonces, esto lo podemos ir seteando nosotros. Y a su vez, la mente, a ver si me van entendiendo los conceptos, es la que dirige toda la bioquímica y por lo tanto toda nuestra biología. Todo lo que sale de la mente va a disparar, como este pequeño gráfico. Son un montón de temas, pero voy a tratar de ser sintética. Todo lo que nuestra mente, el programa que tenemos en la mente y la línea que baja hacia nuestro cuerpo, va a modificar el funcionamiento sobre todo de las hormonas. Y las hormonas influyen en cada uno de nuestros órganos tal cual como está dibujado acá. Este dibujo me pareció que sintetizaba nuestro funcionamiento. Entonces, fíjense qué importante es esta interrelación. Y el tercer concepto que quiero incorporar, lo bueno que yo le voy a ir tirando un montón de conceptos para después ir trabajando cada uno en sí mismo. Entonces, este otro concepto que quiero incorporar, como les decía, este tercer concepto, es el concepto de ayunos.
Y ambos tres están interrelacionados, porque para poder ayunar yo tengo que estar mentalmente preparado y a la vez tengo que poder bajar un programa a mi biología que me permita ir incorporando esta herramienta y no padecerla. Fundamental para el buen funcionamiento del organismo, los tres aspectos que nombro acá y que se pueden educar, son totalmente educables. Como decía recién, todo parte de un programa de la mente y como nosotros podemos resetear nuestros programas, podemos ir incorporando hábitos que nos hagan eficientes y saludables, que están totalmente relacionados también. Yo voy relacionando todos los conceptos, tendría que haber hecho un árbol, pero bueno, sigamos adelante. Siguiendo hablando con los mismos conceptos que veníamos viendo recién sobre programas de la mente, biología y ayunos, todo nuestro funcionamiento biológico está regido por un reloj que tenemos interno, que está a su vez regido por la luz solar y la luz artificial, en realidad por la luz solar. Estos ritmos que se rigen por la luz solar, que es la que nos da vida como seres biológicos en este planeta, se llaman ritmos circadianos. Entonces, la luz solar es la que determina nuestro funcionamiento con respecto a hormonas y lo que hablábamos recién, cerebro y hormonas. Entonces, si nosotros nos vamos coordinando con los ritmos naturales del planeta, vamos siendo más eficientes porque vamos coordinando nuestro funcionamiento hormonal con nuestro planeta, con la luz del día y la luz de la noche. Y en función de esa luz, natural o artificial, en realidad la luz artificial viene a reemplazar la luz natural, vamos dándole, perdón que otra persona voy a admitir, acá está. De esa manera vamos regulando nuestro funcionamiento. Acuérdense que el primer concepto que hablamos era lo de eficiencia. Entonces, esto es muy importante para que esa eficiencia se dé, porque vamos coordinando nuestra biología a el ritmo del planeta. Fíjense, si el concepto era de hablar de supervivencia y alimentos, fíjense que los hábitos y poder tener programas acordes a nuestra biología y al lugar donde vivimos es más importante que lo que comemos, porque con eso nosotros podemos incluso determinar, son todos conceptos interrelacionados, pero importa un montón partir desde de nuestra reprogramación para después no padecer la falta de alimento o el tipo de alimento que podemos acceder. Otro concepto que me parece muy importante es este de los paradigmas de nutrición que nos vinieron rigiendo hasta ahora. Hasta el día de hoy, en realidad ya tiene unos años, todas estas pirámides que yo puse acá, platos de comida, óvalos de nutrición, son todos esquemas que se utilizan a nivel sociedades de salud y nutrición para dar recomendaciones a nivel poblacional de salud pública para que la persona, siguiendo estas directrices, pueda tener una salud óptima. Cosa que es totalmente errada, ya estos paradigmas son viejos, en el mundo que estamos viviendo ya quedó obsoleto, todo este tipo de recomendaciones que son las que se utilizan actualmente, ya sea desde la OMS, de la OPS, de la Sociedad Argentina de Nutrición. Sociedades, al menos del mundo occidental, de todos los países, están utilizando estos diagramas para recomendar lo que tenemos que comer y cuánto. Incluso estos tipos de esquemas que dan en las nutricionistas, yo soy nutricionista, pero no suelo trabajar de esta manera. ¿Por qué no trabajo de esta manera y por qué no me parece que esto es antiguo y obsoleto ya? Porque la persona, todo lo que es salud, tiene que partir desde nuestro interior hacia el exterior. Obviamente que para eso necesitamos estar educados y tener autoconocimiento. Entonces, ningún dogma, ninguna información que venga de afuera va a poder decirme a mí cómo es que funciono. Nadie mejor que uno mismo para saber lo que necesita, pero para saber lo que necesitamos estar en contacto con nosotros mismos y tener educación al respecto. Por eso esta charla me parece muy buena idea para conocer un montón de temas o conceptos que necesitamos saber para poder autogestionar nuestra salud y alimentación, que son dos conceptos que van de la mano. Y por lo tanto, esto nos va a dar mejor eficiencia y salud a largo plazo.
Entonces, bueno, tenemos que empezar a dejar estos dogmas o conceptos que vienen desde fuera, recomendaciones de salud que encima están obsoletas. Después vamos a ver cuáles son las que van. Las recomendaciones que van. Obviamente que uno tiene siempre la última palabra sobre su cuerpo y su salud, ¿no? Siempre uno es el soberano y el que tiene la última palabra en lo que tiene que hacer. Bueno, vamos al segundo punto. Recuerdan que cuando empezamos la charla, les cuento a los que se sumaron después, cuando empezamos la charla habíamos dicho que íbamos a basar esta charla en 3 conceptos. Uno son hábitos, que es lo que estamos hablando hoy, recién, igual lo vamos a volver a retomar. Otro es conservación de alimentos, y el tercer eje de la charla es el tipo de alimentos que nos hacen más eficientes y que nos conviene consumir para esta misma eficiencia metabólica y funcional. Métodos de conservación de alimentos, después lo vamos a ver de vuelta con los alimentos, vamos a interrelacionar las dos cosas. Son un montón, pero vamos a recordar que seguramente este tema es el que más conocen. Podemos guardar nuestros alimentos en latas, en frascos, podemos congelar, podemos deshidratar y hacer polvo los alimentos, podemos salar, como el método de charqui, de salado para conservar, por ejemplo el fiambre, para que se den una idea. El charqui no es muy conocido en nuestra cultura, pero sí el fiambre es parecido, por ejemplo el jamón salado. Los encurtidos, todas las conservas que se hacen por distintos métodos, que ahora los vamos a ver, son los métodos de conservación que nos permiten mantener los alimentos en el tiempo. Esto es muy importante porque si vamos a hablar de eficiencia, hablamos de eficiencia de nuestro cuerpo, pero también eficiencia del alimento. Yo puedo comprar un alimento de temporada, por ejemplo, tengo tomates y tengo 3 kilos de tomates. ¿Qué hago con los tomates si solamente voy a consumir uno? Entonces, saber qué hacer con los alimentos es un concepto de eficiencia con respecto al alimento para también ser más eficiente con esa materia prima, con ese producto que tenemos, que es de lo que nos alimentamos. Entonces, conocer esto es tan importante como conocernos a nosotros, conocer el alimento y conocernos a nosotros mismos. Gráficamente les muestro algunos ejemplos de conservación de alimentos. Esto es independiente del tipo de dieta que hagan. Yo traté de tener en cuenta todos los tipos de alimentos. Para el que come carne, que no come carne, es lo mismo. Para cada alimento hay un método de conservación más eficiente. Entonces, traté de poner todo, acá ven charqui, enlatado, conservas, deshidratados, fermentos, masa madre, los potes para conservar cereales. Ahora vamos a ver uno por uno. Seguimos. Recuerden que tenemos que saber cuáles son los mejores alimentos para nosotros y después cómo vamos a conservar esos alimentos. Entonces, para ir, sigo interrelacionando los ejes. Tipos de alimentos que podemos acceder como seres humanos y que podemos consumir. Vamos a tener en cuenta, recuerden, el concepto de eficiencia. Me parece que es lo que va a regir toda la charla, el eje central. Entonces, recuerden que estamos buscando los alimentos que son más eficientes para que nosotros, como ser biológico, seamos eficientes. Tenemos en cuenta, entonces, para encontrar estos alimentos, supónganse que ustedes no saben nada y dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el alimento que no sé nada? Estoy en blanco, mi mente está en blanco. No sé cuál es el alimento más adecuado para mi eficiencia. Los animales lo saben y nadie tiene que explicarles nada. Nosotros tenemos tantos programas de información y muchos son erróneos que no sabemos qué es lo correcto. Y encima hay mucha sobreinformación en este momento. Así que bueno, venimos a desasnar este aspecto. Vamos a ir relacionando biología y alimento. En función de lo que necesitamos, vamos a ver cuál es el alimento más adecuado para nosotros. Si descubrimos eso, nosotros con poco alimento, desprogramando nuestra mente de todos los dogmas y programas alimenticios que habíamos visto recién, y sabiendo cuál es el alimento, podemos entrar en un nuevo paradigma alimentario para ser más eficientes, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la composición del alimento, ahora les explico, su estructura química, cómo es esa molécula que vamos a ingerir, y si el alimento, su origen, no ultraprocesados, tiene que ver con el origen. ¿De dónde viene ese alimento que voy a consumir? Viene de la naturaleza, lo hizo la industria, no sé, lo fabricó una señora, lo fabricó una empresa, todo eso tiene que ver con el origen. Viene del mar, viene de un árbol, viene de bajo tierra, es un alga, es un animal, eso tiene mucho que ver.
Después tiene mucho que ver, que no lo puse acá, la ética y la filosofía de vida que cada uno tiene. Eso ya es lo que uno siente. Siento que para mí comer un animal no es válido, o no puedo comer bichos, o no como un alga. Eso depende de cada persona. Entonces, dentro de todo lo que tenemos hoy por hoy para elegir, si tuviéramos, esto es con el objetivo de hacer una alacena funcional o un depósito de alimentos en el caso de tener, si bueno, un año quiero hacer mi alacena para no tener que salir a comprar, entonces tengo que elegir los alimentos más eficientes para mi biología y con el método de conservación más adecuado. ¿Qué significan los macros? Los macros son los macronutrientes que tienen los alimentos. Por ejemplo, un pedazo de carne tiene grasas y proteínas. Una verdura tiene hidratos de carbono y agua, minerales y vitaminas. Eso significa, los macros son las moléculas grandes, y los micronutrientes son los minerales y las vitaminas. Hay un amplio espectro de todo eso, minerales y vitaminas sobre todo, y macronutrientes son 3: las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Y son moléculas grandes, pesadas. Acá puse unos dibujos de moléculas. Estos son dibujos moleculares de proteínas. Son estructuras terciarias, complejas, como ven acá, depende del tipo de proteína. Pero a nuestro cuerpo, cuando la molécula, quédense con este concepto, es más grande, más le cuesta procesarla. Esto tiene que ver con la estructura química. Hay alimentos que tienen estructuras más simples, por lo tanto, son más sencillos de consumir. También tiene que ver la forma en la que obtenemos el alimento, si está fresco, si está seco, si está cocido. Eso también tiene que ver con optimizar nuestra función. Seguimos. ¿Qué pasó con el paradigma? Si yo estoy analizando el alimento que más me conviene en función de lo que me va a hacer más eficiente, voy a buscar alimentos con estructuras sencillas, como les decía recién, o que me cueste poco digerir, o que tenga pocas toxinas como residuo en mi organismo, o que sean muy eficientes a nivel energético y a nivel de aportes. Fíjense que en estas pirámides que elegí como ejemplo, sacamos todos los alimentos que son ultraprocesados, que están acá en la base, que son los que vienen desde la industria. No solo ultraprocesados por la industria, sino también porque han sido, en realidad todos estos que están acá los tocó la industria. La industria también involucra al campo. O sea, si yo transgenizo un cereal como el maíz, que es transgénico, los porotos son fumigados en el campo, el arroz está pulido por la industria, la leche es totalmente industrial, la que consumimos. Lo mismo todo esto que ven acá. Entonces, todos estos alimentos son industrializados. Por lo tanto, los tenemos que excluir si buscamos eficiencia. Yo como arroz con choclo y no obtuve ningún nutriente. Por lo tanto, si quiero conservar alimentos y quiero guardar en mi alacena alimentos que me den nutrición y que me hagan eficiente en el tiempo, estos no serían adecuados, ¿sí? No me va a brindar nada y solamente me va a producir efectos adversos. En el largo plazo, estamos diciendo. Nadie dice que por comer un plato de arroz te vas a descomponer, ni vas a llenarte de toxinas, ni vas a engordar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el largo plazo. No puedo basar mi alimentación en transgénicos, ni en alimentos que no sean orgánicos, ni que tengan residuos, ni que no tengan nutrientes, ¿sí? Entonces, lo primero, como más eficiente para nuestro organismo, es la grasa. Todos los alimentos altos en grasas van a ser los más eficientes a nivel metabólico y a nivel calórico y a nivel supervivencia, le podemos llamar después, porque vos podés sobrevivir comiendo palta. Ahora vamos a ver qué puedo conservar y qué no puedo conservar, porque la palta es un alimento fresco. Si no tuviera freezer, no podría conservarla. Pero sí puedo conservar un aceite, sí puedo conservar un coco, sí puedo conservar grasas de animales. Bueno, acá tienen varios ejemplos. Sí puedo conservar frutos secos, acá están arriba. Están arriba porque se consumen pocos, pero sí son energéticos. Bueno, y ahí vemos en nivel decreciente lo que menos necesitamos consumir de mayor a menor. Luego están las carnes o proteínas, no necesariamente de animales, pero proteínas en segundo grado. Después vienen los vegetales sin almidón, y luego vienen con almidón. Y por último los lácteos, porque la verdad que no se consiguen los huevos, y las bayas y las semillas en último lugar.
si yo pudiera acceder a todos estos alimentos son perfectamente conservables, guardables, puedo tener mi alacena saludable para el largo plazo perfectamente con todos estos alimentos. Seguimos con el término eficiencia metabólica. Son dos conceptos que los relaciono acá. Y esta frase me gustó mucho, que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando, que es: la supervivencia del hombre tiene que ver con la flexibilidad metabólica. Ahora les voy a explicar qué es este concepto. Y muy importante recuperar los hábitos ancestrales. Hace 40 años aproximadamente que venimos guiándonos, si quieren volvemos, por estos viejos paradigmas, ya les podemos decir viejos, aunque son los que están rigiendo hoy por hoy nuestro paradigma de salud. Tenemos que dejar este paradigma, ¿se acuerdan? El que venía hablando recién. Fíjense que acá es todo lo opuesto a lo que vimos recién. Las grasas están acá arriba, en la punta de la pirámide. Y en el nuevo paradigma estamos viendo la grasa como base del metabolismo humano. Volvemos acá. ¿Ven? Están en la base del metabolismo humano. Pero para que nosotros seamos funcionales y podemos usar este macronutriente como combustible, tenemos que desarrollar esto que está acá, flexibilidad metabólica, que lo puse acá. Ahora vamos a ver lo que es flexibilidad metabólica. Esta capacidad humana la hemos perdido desde que somos bebés. Así es, señores. Hemos perdido una capacidad humana no solo porque nos dieron carbohidratos desde que empezamos con las papillas, sino porque además todas las recomendaciones de salud y nutrición actuales están diciendo que comas carbohidratos, que están en la base de la pirámide. Fíjense, esta pirámide tan hermosa recomienda que comas muchos carbohidratos y además, fíjense el dibujo, son refinados, cuando en el otro gráfico que yo les estoy presentando están directamente en rojo. Pan y pasta, sacalo de tu vida, porque no te va a aportar nada y en el largo plazo solo te va a enfermar. No te va a aportar energía, vas a ser cada vez menos eficiente metabólicamente. Este concepto es muy importante, porque si yo tengo flexibilidad metabólica y soy eficiente, no necesito comida. Podemos llegar a ese punto. ¿Por qué acá uso esta palabra, volver al hábito ancestral? ¿De dónde viene este concepto de flexibilidad metabólica? ¿Cómo eran nuestros ancestros en la época de las cavernas? ¿Qué hacía el hombre? Y es a lo que tenemos que volver si no tenemos alimento, y lo podemos empezar a practicar ya mismo. El hombre de las cavernas, ¿qué hacía? Cuando había comida, iba a cazar, o si no había animales, salía a caminar y se fijaba si encontraba algunas bayas o unas raíces, o agarraba del árbol o encontraba semillas en el piso, comía eso si no había animales. O sea, encontraba lo que encontraba y eso comía. Cuando no encontraba nada y cuando no había animales, ¿qué hacía? Ayunaba. Se quedaba en su caverna ayunando, no comía nada. Pero no se moría, no comía nada y no se moría. ¿Por qué? Porque su cuerpo usaba su propia reserva como combustible. Ancestralmente teníamos esa capacidad de poder vivir, sobrevivir, con el combustible que acumulamos cuando hay alimento. El hombre de las cavernas tenía alimento en estaciones, no es como nosotros que solo no tenemos alimento cuando dormimos, porque de día estamos siempre comiendo. Entonces, ese es el concepto de flexibilidad. Nosotros, cuando no comemos, tenemos la capacidad de generar combustible de nuestra propia reserva. Esa reserva la hacemos en el momento que comemos y generamos reserva de glucógeno, hepático, muscular, no importa eso ahora. Entonces, si nosotros cultivamos la técnica del ayuno, el uso del ayuno como en nuestra vida diaria, podemos volver a recuperar esa capacidad metabólica de ayunar, que eso nos permite usar nuestro propio combustible. Si esa es una ruta metabólica bioquímica que tiene la célula, la tiene desde siempre, pero está dormida. Si eso nosotros no lo sabemos utilizar, nuestro cuerpo está oxidado, se podría decir, esa ruta metabólica está en desuso, esa grasa no la usamos, se acumula. Solamente se puede recuperar ¿cómo esta herramienta? Dejando de comer carbohidratos,
haciendo una reversión en la pirámide, que es esto que se presenta acá, grasas en la base y no carbohidratos en la base, lo vuelvo a decir, tendría que haberlos puesto juntas para que comparen, porque actualmente muchísimas personas comen estos platos de carbohidratos y grasas, le ponen una cucharada de aceite, nada más. ¿Qué otra grasa comes? No sé. ¿Quién come coco? ¿Quién come aceituna, palta? No sé. Es un alimento que se consume muy poco porque está justamente en la punta de la pirámide, está al revés. O acá también lo tienen chiquitito acá. Bueno, entonces, ¿cómo recuperamos esa herramienta que nos da flexibilidad metabólica mediante el ayuno y el uso y el dejar de comer carbohidratos en tanta cantidad? Nadie dice que no comas, en tanta cantidad, y encima es la base de la pirámide. Entonces, lo que hace la flexibilidad metabólica es permitirle al cuerpo cambiar de glucosa a grasa para obtener energía. Eso es muy interesante. Yo tengo 2 vías, puedo usar 2 combustibles, yo siempre digo, puedo usar nafta o gasoil. Nosotros estamos funcionando a gasoil, carbohidrato, el combustible menos eficiente para el cuerpo, con más residuos de su combustión. Es como que si yo prendo el fuego, pongo carbohidratos, de esa combustión voy a tener más residuo, más toxina. Si yo paso a nafta, obviamente es otro combustible, tiene otro rendimiento y va a dar otro resultado, ¿sí? Es mucho más energético y tiene menos residuos, tiene un montón de otros beneficios. Pero bueno, no me quiero extender. Que entiendan que este concepto, que es muy importante, de flexibilidad metabólica, creo que es lo primero que tenemos que recuperar para poder bancarnos muchas horas sin comer. Y dejar ese antiguo paradigma que yo les nombraba de la nutrición, de comer cada 4 horas, de comer cada no sé cuándo, y volver a recuperar otro concepto que es importante, que no sé si está acá, no lo puse, pero que es el hambre real. El hambre real. ¿Quién tiene hambre real? Entonces es otro seteo que tenemos que hacer, otro programa que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, empezar a sentir hambre y comer cuando haya hambre. Por lo tanto, las horas entre comida y comida son relativas. La mayoría de los horarios son sociales, tienen que ver con nuestro trabajo, con el horario de los chicos, con el colegio, no tiene que ver con nuestra fisiología. Y empezar a ayunar, el mínimo ayuno, el biológico, el fisiológico, es de 12 horas. O sea, de 12 horas para adelante se empieza a querer abrir esa llave de luz que les mostré ahí, que me dice, epa, no hay comida en serio esta vez. Esta vez esta persona hace 16 horas que no come. Voy a ver si encuentro algo por acá adentro. Entonces, solamente de esa manera se puede empezar a activar esta ruta metabólica de uso de grasa como combustible. Esto es muy importante, porque una vez que yo vuelvo a poner en funcionamiento esta vía metabólica, puedo usar las grasas como combustible. Entonces, con esto sacamos la conclusión de que el combustible más eficiente para nosotros es la grasa. Entonces, si yo tengo que elegir, vamos uniendo todo, un combustible, un alimento para guardar en mi alacena, para tener siempre en mi despensa, son grasas. La otra vez un médico amiga me dice, ¿y vos, si no hay comida, qué guardás? Aceite de coco. Vivo aceite de coco. Me como una cucharada de aceite de coco y listo. Entonces, este concepto de ser más eficientes me parece que es anterior a armar nuestra alacena, porque, o sea, van de la mano las dos cosas, ¿sí? Pero no tiene sentido, por ejemplo, yo no guardaría granos, porque ya no los consumo. Entonces, ¿para qué me voy a guardar baldes? Aparte tendría que guardar baldes así de granos, que ahora vemos, el que quiere guardar es la forma como se conservan, un pote de 1 kilo de aceite de coco es así, me dura no sé cuánto tiempo. O sea, fíjense, eficiencia, alimento y conservación, los vamos uniendo, ¿está? ¿Se entiende? Vamos uniendo conceptos. O un 5 litros de aceite de oliva, o un tarro así de aceitunas, y listo. No hay mucho más, no hay mucha vuelta, ya les terminé la charla, no hay mucha vuelta más que darle, pero vamos a detenernos en los alimentos. Entonces, vuelvo a conceptualizar esto, cómo puedo lograr mi flexibilidad metabólica con la restricción de alimentos. Por favor, no coman en algún momento de la vida, extiendan el horario del ayuno nocturno, que se llama ayuno intermitente, dejar de comer tantos carbohidratos,
Regular los biorritmos, ¿qué quiere decir? Esto que hablamos al principio. Dejar que el sol guíe mis horarios, diurnos y nocturnos. Eso me va a ayudar que hormonalmente mi cuerpo empiece a funcionar como tiene que funcionar. Y también estos biorritmos me van a marcar el hambre real o el no hambre. No tendría que tener hambre a la noche. No tendría que tener picos de ganas de comer algo. Eso quiere decir que hay algo que no está bien regulado hormonalmente, ¿sí? Entonces empiecen a fijarse este tipo de señales que me están diciendo cuál eficiente soy con mi cuerpo, ¿no? Cómo está funcionando. Y la actividad física es muy importante, somos seres activos. Si en mi vida pasaron 3 días que no me moví de una silla y no vamos bien. La idea es, recuerden que el hombre ancestral salía a caminar, a buscar sus bayas, también que hibernaba cuando se quedaba dentro de la cueva, cuando caía una nevada que te tapaba todo. Pero nosotros venimos de una vida sedentaria, de 40 años de este paradigma de comer a cada rato y de llenarnos de carbohidratos, por lo tanto estamos muy oxidados, muy fuera de estado y necesitamos movernos y comer alimentos saludables en el momento que corresponde y cuando nuestro cuerpo necesite. Eso todo, volvemos a lo primero que dije, volvemos adentro, a mirar lo que necesitamos. Cosa que también hemos perdido por estar en la ciudad y ver las luces de afuera, no estamos volviendo la mirada adentro y ver lo que necesitamos. Bueno, vamos a analizar los alimentos, esto también se los voy a decir, aunque ya, para mí ya estaba cerrado ahí, pero vamos a analizar los alimentos, qué son las grasas, porque ustedes no tienen por qué saber perfectamente qué es cada cosa, qué son las grasas, cuáles son las que tengo que elegir. Voy a seguir este camino, me voy a hacer más un hombre fuerte, con flexibilidad metabólica, que no necesita tanto alimento, que puede ayunar, pero en el momento que voy a comer, ¿qué voy a comer? ¿Y cómo lo voy a conservar? Entonces, tenemos grasas saludables, ¿cuáles son? Las que vienen directamente de la naturaleza. Si una grasa viene de algún lado, por ejemplo, la grasa de la leche o de, no sé, del yogur de la industria, no es una grasa natural, porque la industria metió mano ahí y ya la modificó su estructura. ¿Se acuerdan lo primero que vimos de la estructura de la molécula del alimento? Esa molécula que está toqueteada por la industria, ya sea en el campo o en la industria misma, ya la modificó. Entonces vamos a elegir grasas que vengan en su envase natural mejor, o que sean de primera mano, digamos. Esto les cuento, bueno, aceite de oliva, las grasas que yo recomiendo, el ghee, que es una manteca clarificada, bueno, manteca sería complicada conservarla en el caso que no tuviéramos ni siquiera electricidad, vamos a ir a un extremo. Pero en el caso, porque si no, si tenés freezer, lo podés meter en el freezer. Pero esto es sebo de animales. Pero en cambio, el aceite de oliva y el ghee no necesitan ningún método, o sea, los podríamos tener abajo de la cama, si quisiéramos. No necesitan ni heladera, ni solamente oscuridad para que no se deteriore. El ghee incluso ni siquiera necesita oscuridad, no se deteriora, puede estar fuera de la heladera. Como les decía, el ghee es una manteca clarificada, es una manteca purificada, es muy buena fuente de grasas. Bueno, los frutos secos y las semillas se pueden conservar, ahora vamos a ver cómo, pero perfectamente. Lo que tienen las semillas y los frutos secos, que necesitan modificación técnica culinaria para poder consumirse. Pero ahora lo vamos a ver. Y después tenemos, bueno, el aceite de coco, que está acá, que yo les decía que me quedo con esto. El coco mismo, bueno, no es de nuestra región, por lo tanto no tenemos cocos, pero los que tienen cocos guardan cocos. Es muy sencillo. Encima tenés el agua de coco, que es para la hidratación es lo óptimo. Es excelente el agua de coco, pero bueno, no es de nuestra zona. Y aceitunas que las puedes tener toda la vida en un pote, en salmuera, que no se van a poner feos nunca. No sé si tengo a alguien que quedó fuera acá. A ver. ¿Están todos? Sí. ¿Me falta alguien a admitir? No, están todos. Bien, sigamos. ¿Se va entendiendo? Si no, después les dejo un instante para preguntas. Bueno, ¿qué pasa con los granos? Como les decía hoy, los granos es un combustible poco eficiente para nosotros. Primero porque tiene un montón de carbohidratos que cuesta mucho digerirlos. Es una molécula grande, con dificultad para digerirse.
y es difícil su almacenamiento porque suelen tener hongos, suelen tener bacterias, la humedad sería un agente de riesgo para la proliferación de hongos. ¿Qué es lo que sucede? A mí me ha pasado muchas veces, o gorgojos, no pasa nada con los gorgojos, te los podés comer, pero los hongos no está bueno. Y a mí me ha pasado muchas veces de tener, por ejemplo, conseguía cereales orgánicos y se me llenaban de hongos, sobre todo si son orgánicos que no tienen pesticidas, entonces los bichos están de parabienes ahí. Y me ha pasado muchas veces de tener cantidades, qué sé yo, de comprado orgánico y se llenó de hongos porque la humedad juega en contra. Incluso en un frasco de vidrio, vos te queda un espacio de aire y en ese aire ya se desarrollan microorganismos. Como les decía, si son orgánicos, más todavía, porque se llenan de bichos más fácil. Así que todo lo que sea granos, ya sea cereales o legumbres, también las semillas y frutos secos tendrían el mismo problema para la conservación. Yo en general, en esto tenemos que tener heladera, pero guardo en heladera o incluso frizo los frutos secos para evitar que se me llenen de hongos. La verdad que es la única forma que encontré. No me he puesto demasiado a conservarlos de otra manera, pero si están en una bolsa, que es lo peor, directamente los frizo. Así que bueno, y ahora vamos a ver cómo sería la forma más correcta. Pero bueno, tienen esta contra que como combustible, si lo estamos analizando desde ese punto de vista, no son eficientes y tienen entre un 60 a un 80% de carbohidratos en su composición química. Tienen casi nada de proteína, 10%, 20% de las legumbres, y bueno, en el caso de los frutos secos tienen otra historia, otra composición, pero los granos, por ejemplo, bueno, no tienen grasas. Y otra contra que tienen es que tenemos que cocinarlos. No puedo comerme la avena cruda, ni el maíz, ni el trigo, ni nada de eso. Entonces, si yo estoy en una situación extrema, acá digo en el chat, creo, a ver, que no tengo ni siquiera fuego o no tengo forma de cocinar, no serían los más adecuados los cereales y las legumbres. En cambio, las semillas y los frutos secos, solo teniendo agua, los podría consumir. ¿Sí? Fíjense que ahí no se nos presentan diferencias. Y nutricionalmente me gusta más la semilla del fruto seco porque tienen menos carbohidrato, sí tienen grasas, 40% de grasas, y sí tienen proteínas de buena calidad en un 20%, que es una buena proporción. Si tuviera que elegir, hay muchos autores que hablan del alimento para la supervivencia, la semilla. Y además me permite hacer un montón de cosas que ahora vamos a ver. Hasta una planta. Sembrar y hacer planta, por supuesto. Por eso la semilla, por eso todas las empresas se pelean por las patentes de las semillas. Vaya tema, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos métodos de conservación a ver, voy a mirar un cachito el chat. Alguien que me pregunta, ahora les contesto. Para los chicos, ahí me preguntan, ¿para los niños la misma alimentación? Sí, para todas las personas. Como les dije, el bebé, cuando empieza a comer, ya lo empiezan a llenar de carbohidratos, zapallo, manzana. En cambio, el primer alimento del bebé debería ser grasas. La leche materna tiene una composición química, que es el alimento ideal para el bebé. Le contesto a Nerina, que preguntó, así no sigo avanzando. La leche materna es alta en grasas de buena calidad. Es muy parecido el coco, la composición química del coco a la leche materna. Entonces, como conclusión, el alimento más apto para el bebé es la grasa y no el carbohidrato. Y aparte le permite al bebé seguir en flexibilidad metabólica, que nacemos con esa capacidad. Lo que pasa es que luego la perdemos, debido a la hermosa alimentación industrializada que tenemos. Pero sí, Nerina, es lo mismo. Y después pregunta Carol, si los frutos secos están con cáscara, también corren el mismo riesgo de la conservación. Sí, corren el mismo riesgo. En realidad, cuando compras, Carol, pero para todos, está buena la pregunta de Carol, cuando compras frutos secos y semillas, tenés que lavarlos porque suelen tener muchos hongos. La contaminación más frecuente en semillas y frutos secos son los hongos. Sobre todo las nueces, vieron que tienen toda esa rugosidad, las nueces son excelentes a nivel nutricional, sería un buen alimento de supervivencia. Lo que pasa con la nuez es que tiene toda esa rugosidad, que ahí se llena de hongos.
Entonces siempre tenemos, de paso les explico, igual lo voy a ver ahora, lo voy a dar, pero está bueno, cuando comprás frutos secos, los lavás antes de consumir, mínimamente lavarlos, aunque sea con vinagre, bicarbonato, vinagre, no sé, agua oxigenada, cualquier método de limpieza biológica antes de consumir un alimento, como hacemos con la lechuga, como hacemos con cualquier alimento que compremos, que vayamos a consumir, ¿sí? Bueno, sigamos con los granos, no tan eficientes granos, ahora que sabemos. Los podemos guardar. En estos potes, baldes, ¿saben qué son estos como los baldes de pintura? Es un buen método de conservación. El tema es el aire, lo que les decía hoy. Queda una película de aire y ahí empieza a generarse bacterias y hongos, porque hay muchas especies de bacterias y hongos que son anaeróbicas, que incluso sería lo ideal el vacío. Hay bolsas que se pueden generar en vacío, que se pueden guardar en vacío. Yo creo que me quedaría más con eso. Generar vacío para que no se desarrollen hongos ni microorganismos. Pero de todo lo que investigué, yo nunca los guardé en estos potes de pintura. Yo lo guardaría ahí para que no entren bichos que no perforen, porque a mí me ha pasado guardar bolsas con cereales y todos los agujerearon la bolsa, los gorgojos. Entonces yo haría, se me acaba de ocurrir, una bolsa de vacío y después lo meto en este pote, que este pote permite que no entren microorganismos ni que perforen ni nada. Esto puede conservar a larguísimo plazo. Es la mejor manera. No aconsejo la lata, pero no quiere decir que no sea un método súper óptimo, reconocido desde el año 50, desde el 1950 que se utiliza. Y después las conservas. Me quedo más con esto. Conservas caseras, empezar a hacer. Uno puede tener una alacena, una cocina llena de conservas y puede vivir años con eso. Entonces, me quedo más con este método. Podemos dedicarnos todo el invierno ahora a... Es bueno siempre tener. Muchas veces me pasa a mí, yo fermento bastante. Y me pasa muchas veces que no tengo nada y siempre tengo una conserva, siempre tengo aceitunas, no sé, algo inventás. Siempre tengo frutos secos, estos mismos alimentos que siempre te salvan una comida. Y como son altos en densidad nutricional y óptimos en cuanto a eficiencia metabólica que hablábamos hoy, está bueno siempre tenerlos. No tenés nada que comer, bueno, te comes unas nueces, unos garbanzos, listo. No es tan difícil. Hay que aprender cómo es la verdadera nutrición. Bueno, que esto sirve para todo esto, ¿no? Bueno, esto con respecto a los granos, seguimos. Obviamente que el freezer también estaría incluido. Yo puedo cocinar garbanzos, como está en esta foto, y congelarlos. Pero estamos yendo al hipotético caso que no tuviéramos ni siquiera heladera ni freezer. Pero perfectamente los granos pueden ir cocidos en el freezer o activados y al freezer. Lo mismo que les decía para frutos secos. Los activo, los lavo, los activo y los meto al freezer. Y nunca se te van a llenar de hongos ahí. Eso está bárbaro. Bueno, ahora después volvemos con las semillas, ¿eh? Vamos a, o si quieren voy a las semillas, o si cerramos tema semillas, acá está. Ya que, pues si no, así la mente está con la semilla en la cabeza. Semillas y frutos secos. ¿Cómo es la manera óptima, siguiendo con la pregunta de Carol, cómo es la manera óptima de consumirlas? Lavándolas, como les decía recién, lo primero. Lo mismo para ambos, excepto las semillas que generan mucílago, que son la chía y el lino, y el psyllium puede ser, que es más raro, pero generan mucílago. Esas no se podrían lavar, si las lavas ya las tenés que consumir o congelarlas así, pero si no, todas las demás se pueden lavar perfectamente. Luego las puedo secar. Bueno, hoy yo justo hice eso, hice un videíto, lavé mis frutos secos y los sequé. Los puedo secar en el horno y guardarlos de esa manera. Ya los lavé, los hidraté y los sequé hasta sacarle toda la humedad y lo puedo guardar en un frasco. Los puedo brotar, eso es muy interesante. Yo puedo tener, las semillas son tan eficientes, ahora lo vamos a ver después en superalimentos, pero son tan eficientes y son superalimentos que yo teniendo un puñado de semillas puedo comer todo el día. Soy flexible metabólicamente, ayuno y con un poquito así me basta. Lo que tiene ser eficiente metabólicamente, de bueno, es que con poca comida me es suficiente. Una cucharada de aceite de coco, semillas y ya estamos. Entonces yo tengo un puñado de semillas y las puedo, como dice ahí, activar. Yo señalo con el dedo, ustedes no ven. Las puedo brotar, por lo tanto ya tengo plantas que puedo comer. Los puedo fermentar y con eso puedo hacer pastas, cremas,
masas, montones de cosas. Y los puedo convertir en harinas, los puedo moler, si no tengo electricidad, que no puedo usar un molinillo, una licuadora, puedo agarrar una piedra, una tabla y muelo mis semillas y las hago harina. Las pongo en agua y hago una masa. Si no tengo electricidad ni calor, el calor es fácil porque cualquier fuente de calor puedo secar esa masa y si no, la puedo fermentar y la puedo comer así. No necesito calor. ¿Se entiende esto? Por ahí son muchos conceptos que estoy tirando, pero que sepan que uno tiene que conocer todas las formas que puede alimentarse. Entonces, con una semilla, fíjense todo lo que puedo hacer. ¿Sí? Si tengo agua, tengo licuadora, me hago una leche, un batido, obvio. Pero estamos yendo a situaciones de mínima, de que no tuviera otra posibilidad. Bueno, seguimos. Acá para que vean las distintas presentaciones, para que uno lo ve visualmente, se acuerda más, de la semilla brotada, qué significa activar, remojar por un tiempo prolongado, aproximadamente 24 horas se deja en remojo, se puede moler y hacer una crema, se puede fermentar y hacer una crema fermentada, como una especie de yogur, un postre. No necesita, nada de esto necesita electricidad ni fuego. Fíjense que la semilla está buenísimo. Sí, a ver si tengo algo más de semillas. No, superalimentos ya. Si quieren sigo con los superalimentos y después vuelvo con las proteínas. Los superalimentos, como las semillas son superalimentos, ¿qué quiere decir este concepto? Es muy importante, porque puedo tener muchos superalimentos en mi alacena. Es más, se los recomiendo. Son alimentos que tienen alto valor nutricional y encima tienen beneficios para la salud. Por ejemplo, la chía, que tiene omega 3, que es excelente para la salud. Y tienen tamaño reducido. Fíjense cuántos beneficios, porque con muy poca cantidad yo obtengo muchos beneficios a nivel nutricional y a nivel fisiológico. Y alto valor nutricional quiere decir que en poco volumen, en poco gramaje, tengo alta concentración de nutrientes, ¿sí? En poco volumen, alta concentración. El ejemplo opuesto a la semilla podría ser la verdura, el tomate, para que les quede claro. Tienen volumen y poca densidad nutricional. Lo que quiere decir que no tengan nutrientes, pero tienen 80% agua, 90% agua, es igual que la fruta. Entonces, son conceptos diferentes, son alimentos con densidad nutricional, los superalimentos, que son lo opuesto sería la verdura y la fruta. Entonces, en época además que requieren conservación, en épocas de escasez, yo necesito alimentos con alta densidad nutricional y eficiencia metabólica para nuestra biología. Y además no requieren conservación de ningún tipo, con ninguna electricidad ni medio energético. Ejemplos de superalimentos. Bueno, palta dijimos que es perecedera, pero la chía, el kale lo podemos guardar deshidratado, el azaí es una fruta, todas las bayas, en realidad el azaí entra dentro del grupo de las bayas silvestres, la quinoa es un cereal, la espirulina es una alga, las algas de mar, las raíces como la maca, como la cúrcuma, como la maca, dije sí, maca, jengibre, son todas raíces, hay un montón. Hoy, acuérdense del hombre ancestral, salía que agarraba raíces, bayas, semillas o cazaba o pescaba. Entonces, todos estos alimentos pequeñitos nos dan mucha nutrición. Yo creo que teniendo semillas, algas que se llaman verduras marinas y un pote de aceite de coco, ya estoy. Y algo que robe de algún árbol por ahí, ya estoy bien. Bueno, antes de entrar en el agua de mar, voy a volver ¿se entiende el concepto de superalimentos? Es muy interesante. Vamos a volver acá me he quedado, a hablar de proteínas animales y otro tipo de proteínas que no sean animales, para respetar a todas las filosofías de vida. ¿Cómo conservamos proteínas animales? Que también son frescas y por lo tanto perecederas en el tiempo. Puedo hacer conservas, lo mismo que con los vegetales y con los granos. Las conservas puedo tener un cuarto lleno de conservas, una habitación llena de conservas que le voy a dar de comer a todo el edificio. Puedo hacer charqui, que es parecido al fiambre, es un método de conservación aborigen, antiguo, súper antiguo. El salado, esto es bacalao salado, es un método de conservación de carnes. Obviamente el enlatado, esto se compra, pero bueno, en realidad todo se compra. Charqui, que yo sepa, en nuestra cultura no hay para ir a comprar.
pero sí en muchos otros países venden charqui. Lo más parecido al charqui que tenemos nosotros son los fiambres y el salame. Es un método de conservación con sal y grasa. Pero bueno, el charqui es secado y salado nada más. Y después tenemos otro método de conservación de proteínas que pueden, esto sí lo tienen que comprar, aprovechen para tener en sus casas. Esto es clara de huevo en polvo, es muy interesante tenerlo. Es la proteína perfecta, de muy fácil asimilación, es la que tiene mejor asimilación de todas, pero hoy acuérdense de otro concepto, que hablamos de estructuras moleculares grandes y de difícil digestión, como son la de las carnes y la del huevo, aunque sean perfectas. Tenemos otro tipo de proteínas que vienen del reino vegetal, que tienen moléculas de mejor asimilación y también son proteína perfecta. Acá tenemos dos ejemplos, que son la alga espirulina. Las algas de mar también tienen buenas proteínas, también está bueno tenerlas en su casa. Con una bolsita así de algas de mar tenés para muchísimo, muchísimo tiempo, porque no te vas a comer una bolsita de alga de mar, te vas a consumir un puñado, una cucharada, 2 cucharadas. Es muy poco, acuérdense del concepto de superalimento, es muy poco lo que necesito. No necesito cantidad porque eso me genera una descompostura. Es demasiado alimento para una persona. Acuérdense de ese concepto. Y esta otra proteína, que yo sabía que no me la iba a acordar, es de la de cannabis. Es excelente proteína, es perfecta y también se vende en polvo. Hay muchas proteínas en polvo que vienen de vegetales. Entonces, tener en la alacena proteínas en forma de polvo, no sé, con un pote así tenés para un año. Entonces vos con eso, agua y semillas, otra vez, y la cucharada de aceite de coco, tenés todos los macro, acuérdense del principio de lo que hablamos, todos los macronutrientes que necesitas en forma eficiente. Pasamos a vegetales y frutas. Gran tema porque son alimentos perecederos que se descomponen en el tiempo y necesitan un método de conservación. No tenemos heladera, ¿qué hacemos? Podemos deshidratar, acá tenemos frutas deshidratadas, verduras deshidratadas, se cortan bien finitas y se ponen al calor. Arriba un calefactor, si tenés deshidratador, al horno bajito, 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 y las vas secando y las puedes guardar en frascos. Podemos comprar y tener pasas. Las pasas de frutas son hiperconcentradas en nutrientes, sobre todo en azúcar, que no es el nutriente que dijimos más eficiente, pero pueden ir en una proporción combinadas con otros alimentos y nos brindan energía también. Y son de muy fácil conservación, o sea, adentro de una bolsa, adentro de un frasco, adentro de un pote de plástico, esto va perfecto. Después tenemos conservación de verduras por tipo escabeches, como serían curtidos, escabeches, picles, fermentados, esto es chucrut o pueden hacer kimchi, distintos métodos de conservación que lo puedes tener años, años y años. Bueno, así que no hay excusa para tener, fíjense que podemos tener todos los grupos de alimentos. Bueno, volvemos a lo que estábamos. Agua de mar. No tenemos nada, y aunque tengamos, les recomiendo que consuman agua de mar. El agua de mar es el alimento del hombre, es el alimento y el medicamento. Hay muchísima bibliografía con respecto a agua de mar. Por nombrarles algunas propiedades, les dejo estas. Primero decirles que es plasma marino, se le llama, es un elemento que no solo hidrata, sino también que nutre, porque tiene todos los minerales y elementos que existen en la naturaleza en forma de solución marina. Entonces es muy interesante, yo lo doy a pacientes como suplemento de minerales, es muy interesante como para nutrir con el punto en el momento que estamos, con lo que venimos analizando. 40 años de paradigmas obsoletos de nutrición y de salud. Con alimentos industrializados, con un ambiente tóxico, es obvio que nuestro cuerpo necesita recuperarse y necesita nutrientes para volver a la salud perfecta. Entonces, todos necesitamos algún suplemento, pueden venir de la naturaleza, pueden ser farmacológicos, pueden ser superalimentos, como dijimos, cúrcuma, jengibre. Hay un montón de formas de
equilibrar o generar el equilibrio perdido de nuestro organismo, de nuestra biología. Siempre en torno y desde adentro hacia afuera. Protege del sistema inmune, mejora el sistema inmune, o sea, protege contra cualquier agente externo, refuerza el sistema inmune. ¿Por qué? Porque vuelve a equilibrarnos, lo que decía recién, vuelve a equilibrar el medio interno, alcaliniza, mineraliza, recupera el intestino, si sirve tanto como laxante o diurético. Sirve como terapéutica para higiene del tubo digestivo, pero también para la nariz, para la parte respiratoria. Puedes hacerte gárgaras, podés usarlo como gotas ópticas, o sea, es como terapéutica para muchas cosas. Esto que les decía, equilibra el medio interno, pero también se utiliza externamente como para cicatrices, para quemaduras. Bueno, quemaduras no sé si te vas a morir del dolor, pero sí desinfecta y regenera los tejidos. Regula la presión, aunque tenga muchas sales. El tema con la presión es que lo que no hay que consumir es cloruro de sodio. En el caso del agua de mar, vos tenés todos los minerales. Es como la sal marina. Tenés todos los minerales del mar. Entonces, por eso la sal marina es la más recomendable. Entonces, al tener todos los minerales, hace un equilibrio entre sales y por esto mismo se recomienda para la presión arterial. ¿Cómo se toma? No se puede tomar pura a no ser que estén haciendo un tratamiento específico que se necesite ciertas dosis de agua de mar pura. Si no, se toma en forma isotónica, preparándola de esta manera, con 1/3 de concentración de agua de mar y 2/3 de agua potable. Eso lo pueden implementar ya y empezar a acostumbrarse para nutrirse con agua de mar. Bien. Y otro elemento muy importante es el agua potable. Si necesitamos en nuestra alacena tener algo, si no tuviéramos agua potable en nuestra canilla, sería tener agua para beber. Y el agua de mar para nutrirnos, ¿sí? Esto sería de mínima, con esto estamos completos. Bueno, creo que nada más. No sé si les quedó, si quieren abrimos unos minutos de preguntas. Lo dije, estuvo rápido, podemos estar un ratito para preguntas. Repaso las diapos para ver si les quedó algo para preguntar, alguna duda. Se entiende como hay alimentos que son más afines a nosotros y otros que no, y cómo es importante resetearnos para tener la verdadera información y escuchar a nuestro cuerpo, que es en última instancia que nos va a decir lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Muchas veces comemos sin hambre y por ahí necesitamos un alimento que no es el que estamos comiendo, porque nuestra mente dijo, ay, qué rico facturas. Por ahí solo necesitas agua. Entonces hay que volver a escuchar a la biología y no a la mente. Acá les dejo mi página, mi Instagram, mis redes, me pueden contactar o me pueden enviar mail si tienen preguntas. Ahora, como somos poquitos, podemos hablar un rato. Voy a ver si hay alguna otra pregunta acá. Sí, acá preguntan. Sí, gracias, Nerina, a vos. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Si quieren hacer alguna pregunta, podemos estar 10, 15 minutos más, porque lo dejé el Zoom abierto. Espero que se haya entendido. No sé, Paula, ¿querés preguntar algo? Que estás desde el principio. ¿Todo bien? Después, por como lo grabé, después voy a ver si se puede compartir o pasar el link. Lo voy a subir a YouTube, así se puede compartir, pasar el link. Si lo quieren compartir con otras personas. Carol, Nerina, Ramita, si quieren preguntar algo. ¿Quién más está? Si no, Vero, bueno. Paula. Paula, sí, Sí, decime, el tema del agua de mar, no sé si me perdí porque justo hice alguna anotación. ¿En qué proporción sería? ¿Cómo la prepararía? Sí, lo dije, pero no importa. Sí, me perdí porque empecé a anotar otra cosa y... Mira, vos si tenés agua de mar, te la van a traer pura a tu casa, o si la vas a recoger o si te la traen, te la van a traer pura. Entonces vos lo que tenés que hacer es, primero se guarda
en un lugar que no le dé la luz directa, se guarda en un lugar de sombra, fresco, bajo la alacena, bajo la mesada, donde quieras, en un depósito, no sé, y la tenés que preparar así, 1/3 de agua de mar y 2/3 de agua potable. Eso se llama isotónica. ¿Qué quiere decir? Que tiene los nutrientes, como es concentrada en nutrientes, sobre todo en sales, están equilibrados como para que a nosotros no nos produzca ninguna reacción adversa, como por ejemplo una diarrea podría ser. Claro, O claro. por ahí sí, para un hipertenso sería descompensarlo. Entonces, si vos la preparás así, yo me la preparo aparte, tengo mi botellita de agua de mar ya diluida y la voy tomando. Pero vos podés tener tu reserva de agua de mar y la preparás, o la preparás en el vaso, pones 1/3 y llenás 2 veces más con agua potable. ¿Y cuánto es ¿Se entiende? recomendable sí, cuánto es recomendable tomar por día? O No, sea, vas por tomando un ejemplo, vaso, no. Yo tomo un vaso, ponele, pero puedes tomar paso por más si día. querés. Sí, vos, acordate lo que hablamos al principio, siempre nuestro cuerpo, déjate que te guíe, porque es quien te va a dar, Totalmente, es verdad. por ahí tomás medio vaso y decís, ay, estoy asqueada, viste, ya Sí, no, sí, no, es no quiero verdad, es más verdad. salado. A mí pasa, y hay días que digo, bueno, la verdad hoy no tomo agua de mar, no tengo ganas, y arranco tomando mate, no sé, el día. Pero hay días que no, que salgo y digo, ay, me voy a tomar un agua de mar. Es como, pero todo se entrena, como hablaba hoy al principio, todo se setea, porque tenemos tanta info que no está bien, y tenemos programas que tenemos desde el nacimiento, como lo de las comidas que decía de los bebés, que desde bebé te Sí, dan papilla cuando lo más adecuado hubiera sido darle una palta a un bebé. Tiene más que ver con nuestro organismo, con nuestra forma de funcionar, esto que contaba de cómo hemos perdido esa ruta sí, metabólica. sí, sí. Así Decime que una cosa, y bueno, por ejemplo, los garbanzos, que yo vi los potecitos, ¿lo hervís y los dejás en conserva que en vinagre? lo puedes hacer, sí, como un escabeche, puedes hacer vinagre, que escabeche, que viste que es vinagre y aceite, Sí. o podés hacer salmuera también. Cualquier método de conservación de las abuelas, viste, en vinagre, en salmuera, podrían ser fermentados también. Yo, la verdad, no es tan fácil de que no se llenen de hongo los fermentos de garbanzo. A mí, yo me los he comido también, pero son más ácidos, requieren de un entrenamiento por ahí del paladar. Pero los métodos antiguos de escabeche o tipo los picles van perfectos, Sí. que son Y por vinagre o ejemplo, salmuera. ¿has hecho de aduquis? Con aduki, No, con escabeche de esto. Uquis, no, escabeche dice de otros porotos, no, de los blancos, Ah, por ejemplo. Pero ah, sí, bien. lo puedes hacer de cualquier poroto, perfectamente. Acordate que solo porotos no está bueno. Acordate lo de la pirámide, que Mm, no es el alimento base del ser humano. Además, hay algo que le iba a decir y después me distraje con otra cosa. Los granos son, por biología, son el alimento propio de las aves. Porque las aves no son propias de nuestro organismo. Nuestras aves tienen, obvio que nos adaptamos a todos nosotros, ¿no? Pero las aves tienen acá un buche que es donde ponen los granos, que por ahí lo han visto, los que tienen gallinas o... Entonces ahí los dejan fermentando con su saliva y esa es la predigestión, que es lo que hacemos nosotros del activado de la semilla y del grano. En realidad los granos hay que activarlos antes de hervirlos. Entonces los dejan acá con la saliva y empiezan a fermentar, predigerir, es lo mismo. El fermento lo que hace es predigerir las moléculas grandes que hablábamos hoy de difícil digestión, las predigieren con sus enzimas y entonces después recién las digieren. Las predigieren y eso nosotros no lo tenemos, ese claro, aparato. Entonces por claro. eso los granos requieren de activación previa, ya sean para cocinar, como el cereal y legumbre, o para usar como las semillas en otra preparación, o para comerlos directo. Pero sí necesitan de esa fermentación o activación previa. Bien. Fermentado mejor. Gracias, Vero. No, de nada. Bueno, espero, no sé si no hay más preguntas, espero que le haya sido útil. Traté de relacionar estos 3 ejes que les decía, porque me parece que van de la mano, no es solo saber qué guardar, sino qué sería lo que tengo que guardar, que sea más eficiente. Y yo hacerme más eficiente, porque si sé ayunar, ya tengo la mitad del día, puedo ayunar hasta 16 horas, o pasarme un día sin comida. Pero esto se entrena, o sea, pasar de un paradigma de nutrición, que comes todo el día carbohidratos, 6 veces al día, a pasar a comer 2 veces al día, y no sé, agua de mar y grasas,
hay una diferencia. Entonces, hay que volver a hacer funcional esta forma metabólica que hemos perdido. Porque la verdad que estamos hechos al sistema, somos seres que vivimos de alimentos industrializados y comemos a cada rato. Solo al sistema le es funcional esta forma, no a nosotros. Entonces, fíjense cuánto hay que para aprender, reaprender y recuperar. Y aparte que no te enfermas a largo plazo. Las enfermedades de largo plazo se han descubierto ya hace unos años, pero tienen más relación con todos los hidratos de carbono, absolutamente todas, y no con las grasas. Ni siquiera las enfermedades cardíacas tienen más que ver con el azúcar y no con las grasas. Obviamente que la grasa industrializada no es, pero la grasa natural no genera ningún daño. Eso es un paradigma que hay que cambiar y hay que aprender, porque incluso los médicos tenés colesterol alto y ya te dan medicación cuando no tiene ningún riesgo. Y sí tener mucho azúcar y mucha insulina en la sangre, eso sí, quiere decir que el azúcar está desbordado. Eso sí es riesgo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo no es el tema de la charla de hoy, pero cómo tiene que ver esta falta de eficiencia con respecto al alimento que elegimos y a nuestro funcionamiento, con todos estos años, que yo digo son 40 años, en realidad es esta bibliografía, de habernos introducido al hombre en la alimentación industrial, y cómo eso nos llevó a perder capacidades y a generar las enfermedades del mundo occidental que ya conocemos. Así que bueno, creo que nada más, no me voy del tema. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Así ahora guardo la grabación y la comparto. Bueno, gracias a todos por estar ahí, muy amables. Hasta la próxima.